Un cordial saludo, mi nombre es Ángela Gómez y estas son las noticias de France 24. En Directo América, estos son los titulares de hoy. Steve Witkoff viajará a Moscú la próxima semana para discutir el plan de paz para Ucrania presentado por Estados Unidos, y el secretario del Ejército estadounidense Daniel Driscoll viajará a Kiev esta semana. Ambos intentan abordar los puntos sensibles mientras una filtración de contactos previos con Rusia enrarece el ambiente. Tenemos reporte. Sube a 13 el número de muertos por un incendio en varias torres residenciales de 31 pisos en Hong Kong. Un bombero se encuentra entre los fallecidos. Se desconoce aún la cantidad de personas atrapadas entre las llamas. Y hay ya varios heridos, incluidos también bomberos que atienden la emergencia, en la que es una de las zonas más densamente pobladas del distrito. Y en Francia, el máximo tribunal administrativo confirmó la condena contra el expresidente Nicolas Sarkozy por el denominado caso Pygmalion, por financiación ilegal de su campaña en 2012. Se trata de su segunda condena penal definitiva. Comenzamos con la guerra de Ucrania. El enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, viajará a Moscú la próxima semana para discutir el plan de paz presentado la semana pasada por Estados Unidos. El anuncio lo dio el presidente Donald Trump, que además afirmó que este acuerdo ha sido afinado para incluir y modificar demandas. Además, este martes, Bloomberg filtró una conversación entre Witkoff y Yuri Ushakov, asesor de Vladimir Putin, el pasado 14 de octubre, invitando al presidente ruso a colaborar en la elaboración de un acuerdo del alto el fuego. Del lado ucraniano se espera esta semana la visita a Kiev del secretario del Ejército estadounidense Daniel Driscoll, miembro clave del equipo negociador estadounidense. Ampliamos sobre estos acontecimientos con nuestra enviada especial Catalina Gómez Ángel. La filtración de estas conversaciones ha tenido gran eco en la opinión pública local. La mayor parte de la población ucraniana ha sido siempre muy crítica con Steve Witkoff, al que acusan de defender los intereses de Moscú. Señalan que nunca ha venido a Kiev para entender la realidad del país y reunirse aquí en el terreno con el presidente Volodymyr Zelensky. Esto lo confirmaba de cierta manera esta conversación en la que Witkoff le dice a su contraparte rusa que para que haya paz, Rusia tiene que tener el control de esta región ucraniana de Donetsk, donde se libran algunas de las principales batallas actualmente, donde los rusos avanzan poco a poco, pero también pierden una gran cantidad de hombres en este avance, y en la cual Kiev todavía tiene en control al menos el 20% de su territorio, aunque según Daniel Driscoll, el secretario del Ejército norteamericano que ha estado liderando estas conversaciones en los últimos días, dice que Ucrania podría perder eventualmente y que por eso necesita hacer este acuerdo. Lo que sabemos hasta el momento es que Witkoff viajará a Moscú a reunirse con el presidente Putin, según lo ha dicho el presidente Trump, que defendía a Witkoff diciendo que esta actitud o estas declaraciones de las cuales se oyen en estas conversaciones que fueron filtradas es normal. En un negociador, Witkoff le tendrá que presentar al presidente Putin ese nuevo acuerdo que fue planteado por Estados Unidos, Ucrania y Europa de 19 puntos, mientras que Driscoll vendrá a Ucrania a hablar con el gobierno de este país sobre los 3 puntos que son más críticos en este momento, que son las garantías de seguridad para Ucrania, especialmente su posible ingreso en un futuro a la OTAN, y también ese tema de los territorios, especialmente de esos territorios que se le obligaría a ceder a Ucrania. Zelensky ha dicho que uno de los temas más críticos es ese reclamo del presidente Putin de reconocer legalmente esos territorios que ha ganado durante la guerra. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró ante el Parlamento Europeo que el bloque debe mantener la presión sobre Rusia hasta que se logre una paz justa y duradera. Aún así, la diplomática elogió los esfuerzos liderados por el presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra. So far, we have seen no signs from Russia
Hasta ahora no hemos visto señales de que Rusia esté realmente dispuesta a poner fin a este conflicto, así que tenemos que mantener la presión sobre Rusia. Pero también es nuestro deber participar en todos y cada uno de los esfuerzos que puedan llevar a una paz justa y duradera. Sabemos que no será fácil, pero tenemos que encontrar la manera de avanzar. Tenemos que encontrar la manera de detener las matanzas, ayudar a Ucrania a reconstruir, devolver a los niños y reunir a las familias. Tenemos que encontrar la manera de proporcionar seguridad duradera para Ucrania y para nuestro continente en su conjunto. Y nos vamos a Francia porque el Tribunal de Casación francés, el máximo tribunal administrativo del país, confirmó la condena de Nicolas Sarkozy en el caso por financiación ilegal de su campaña de 2012. Esto supone la segunda condena penal definitiva contra el expresidente tras su condena en el caso de las escuchas telefónicas. La magistratura argumentó que Sarkozy había dado consentimiento a su personal para que incurriera en gastos de campaña a su nombre. En esta sentencia, el tribunal ordenó ajustes de la pena privativa de la libertad. El expresidente Gallo, quien mantiene su inocencia, fue encarcelado por 3 semanas en la prisión de la Santé, algo sin precedentes para un exmandatario en la historia de la República Francesa, para luego ser puesto en libertad bajo supervisión judicial el pasado 10 de noviembre, por permitir financiación libia de su campaña de 2007. En otros temas, Líbano y Chipre firmaron un acuerdo de demarcación marítima. Así lo anunció la presidencia libanesa, allanando el camino para una posible exploración energética offshore en el futuro. Nos cuenta sobre este tema nuestra corresponsal en Beirut, Etel Bonet. El Líbano y Chipre cierran finalmente la limitación de su frontera marítima, un expediente abierto desde hace casi 20 años y que Beirut necesitaba desbloquear para avanzar en su agenda energética. La firma en el Palacio Baabda, acompañada por la visita oficial del presidente chipriota, permite a ambos países fijar con claridad sus aguas y abrir la puerta a futuras exploraciones, un terreno en el que el Líbano lleva años acumulando retrasos y pérdidas de interés por parte de las compañías internacionales. Para el gobierno libanés, el acuerdo no es solo técnico, forma parte de un esfuerzo más amplio por estabilizar todas sus fronteras marítimas y presentar un marco claro a los inversores. Tras años de crisis interna y tensiones regionales, Beirut busca proyectar una imagen de Estado capaz de cerrar negociaciones complejas, incluso cuando parte de su clase política rechaza el trazado actual. La decisión de adoptar la línea media alimenta críticas de quienes creen que el país podría haber asegurado una mayor superficie marítima, pero el Ejecutivo apuesta por un criterio que considera jurídicamente sólido y defendible ante la comunidad internacional. La reacción de Israel introduce un elemento adicional. Su ministro de Defensa, Israel Katz, asegura que su país está revisando el acuerdo marítimo con el Líbano, al que atribuye puntos débiles. Una señal de que cualquier movimiento en el Mediterráneo Oriental se interpreta en clave estratégica mucho más allá de los actores directamente implicados. Aún así, Beirut ve en este avance un paso imprescindible. Delimitar con Chipre permite reducir incertidumbres y preparar el terreno para una etapa en la que el país espera por fin transformar discusiones técnicas en resultados tangibles. Un incendio masivo arrasa varias torres residenciales en Hong Kong, mientras sube a 13 el número de muertos y cuando todavía hay residentes atrapados entre las llamas, aunque el Departamento de Bomberos no puede confirmar cuántas. Mientras siguen los esfuerzos de extinción, una columna de humo negro continúa elevándose desde las torres de 31 pisos que albergan 2.000 apartamentos residenciales. Hay también 2 personas en estado crítico y varios bomberos entre los heridos. La cadena de televisión local TVB informó que el complejo se encontraba en obras de renovación y algunas estructuras estaban cubiertas con andamios de bambú. Alrededor de las 12:45 de la tarde, oí un ruido muy fuerte. Miré afuera y vi a lo lejos, cerca del bloque 5, había un incendio. Bajé a echar un vistazo y me dijeron que el bloque 5 se estaba quemando gravemente, así que volví inmediatamente a casa a recoger mis cosas. Después me fui y he estado abajo hasta ahora. Ya han pasado más de 3 horas. Claro que no me siento bien ver tantos bloques en llamas, algunos de ellos ardiendo hasta dentro de las casas de la gente. ¿Cómo podría alguien sentirse bien? Aunque el incendio de nuestro bloque parece estar extinguido, ver los incendios por todas partes todavía te hace sentir fatal. Pasamos a la India porque 10 grandes sindicatos organizaron manifestaciones en todo el país para protestar contra las amplias reformas laborales del gobierno, que según este simplifican
los códigos anteriores. Los asistentes a las marchas rechazan las medidas porque, según ellos, favorecen principalmente a los empleadores. Veamos el informe. Esta es solo una de las muchas protestas de este miércoles en toda la India, organizadas por una coalición de sindicatos en oposición a la reforma estructural de las leyes laborales del país anunciada la semana pasada. El 21 de noviembre, el gobierno presentó los 4 códigos laborales, su notificación, así que naturalmente la indignación es mucho mayor y mucho más amplia. En toda la India, en casi más de 500 distritos, esta protesta se lleva a cabo hoy. Diseñada para, como dice el gobierno, simplificar las 29 leyes laborales existentes desde la era colonial, la nueva legislación se concentra en 4 códigos principales, reduciendo 1.400 reglas a alrededor de 350. El gobierno destacó los beneficios de la reforma, como la ampliación de la seguridad social a los trabajadores de plataformas y el permiso para que las mujeres trabajen turnos nocturnos. Se incluyen también medidas de seguridad, así como la extensión de los beneficios por maternidad. Algunos líderes sindicales rechazan la reforma, afirmando que esta favorece en gran medida a los empleadores, ya que los nuevos códigos permiten turnos más largos en las fábricas y facilitan que las empresas más pequeñas despidan empleados. Los derechos de los trabajadores están siendo atropellados y el gobierno justifica la medida con una avalancha de mentiras, diciendo que los códigos beneficiarán a los trabajadores. El presidente indio Narendra Modi dijo que la reforma es una oportunidad para reducir leyes laborales restrictivas que se consideran un obstáculo para la inversión extranjera en la quinta economía más grande del mundo. Esto ocurre en un momento de alta incertidumbre económica y cuando el país enfrenta aranceles del 50% impuestos por Estados Unidos. El presidente taiwanés Lai Ching-te anunció que su gobierno propondrá $40.000 millones adicionales en gastos de defensa durante 8 años, con el objetivo de disuadir una posible invasión china. Este paquete de financiación no solamente impactará significativamente nuevas adquisiciones de armas desde Estados Unidos, pero también mejorará considerablemente las capacidades de Taiwán, según declaró un alto funcionario taiwanés al Washington Post. Los anuncios se producen mientras aumenta la tensión por la isla entre Tokio y Beijing, tras las declaraciones de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi, quien sugirió que Japón podría intervenir militarmente en cualquier ataque contra Taiwán. La posición de China de oponerse a los vínculos oficiales e incluso militares entre Estados Unidos y Taiwán es coherente. Las autoridades del Partido Democrático Progresista, en los intentos de Taiwán de resistir la unificación y buscar la independencia por medios militares, nunca tendrán éxito. Y nos dirigimos ahora a la región mediterránea. El Papa León XIV inicia mañana su primera gira internacional. Un viaje de 6 días que incluirá visitas de Estado a Turquía y Líbano, y que conmemorará el histórico concilio de Nicea que ocurrió hace 1700 años. Pero también será una oportunidad para que el sumo pontífice haga un llamado de paz y unidad en la región. Veamos el informe. Antes de su primer viaje al extranjero, el Papa León XIV saludó a los periodistas fuera de la residencia papal en Castel Gandolfo. Los acontecimientos en Medio Oriente constituyen una de las principales preocupaciones del pontífice, especialmente en medio de la amenaza de una nueva escalada entre Israel y Hezbollah. Siempre es una preocupación. Nuevamente invitaría a todas las personas a buscar formas de abandonar el uso de las armas como solución a los problemas y a unirse para respetarse mutuamente, sentarse a dialogar y trabajar juntos para encontrar soluciones a los problemas que nos afectan. El Papa comenzará su viaje de 6 días este jueves, incluyendo 2 visitas de Estado a Turquía y Líbano. Primero llegará a Ankara, donde se espera que haga mención a las guerras de Ucrania y Gaza junto al presidente Recep Tayyip Erdogan. Pero también conmemorará el aniversario 1700 del Concilio de Nicea, un sínodo ecuménico fundamental reconocido tanto por la Iglesia Católica como por la Ortodoxa, lo que brindará una nueva oportunidad para fortalecer las relaciones entre ambas confesiones. Su visita es especialmente esperada en Líbano, el único país árabe con un jefe de Estado cristiano, que además es católico maronita. En particular, los cristianos libaneses esperan que el Papa utilice su influencia para exigir justicia por las víctimas de la explosión en el puerto de Beirut en 2020.
Le pediré al Papa que rece mucho por Líbano, porque necesitamos muchas oraciones y necesitamos un milagro para que este país siga adelante. Otra cosa, simplemente le suplicaría y apelaría a él para que continúe insistiendo en que este caso no se convierta en uno más de esos casos que se olvidan en Líbano. Será el cuarto viaje de un papa al Líbano, siendo el último el de Benedicto XVI durante su última visita apostólica en 2012. La gira ofrecerá al mundo un vistazo al estilo diplomático del nuevo papa bajo los auspicios de un mensaje de paz y de unidad. Fin del informativo y siga en France 24. Buenos días.